Pensarán en posesiones, casas, autos, inclusive algunos piensan en tener jets privados, ¿por qué no? Algunos otros pensarán o asociarán la palabra prosperidad en economía, cierto nivel, estatus, influencia generada por la cantidad de dinero que tengas en la cartera, en las cuentas, riqueza, billetes, monedas, cuentas bancarias. En el mundo la palabra prosperidad la asocian a estos ejemplos y muchos más. Leyendo un artículo de economía, define la palabra prosperidad, y cito, el bienestar material que permite liberar a la persona de las angustias económicas. El mundo así define la prosperidad. Cuando encuentras libertad sobre las angustias económicas. Dicha definición propone que ante la ausencia de esta angustia económica, una persona puede disfrutar de una verdadera prosperidad, tratando de llevar a las personas a una satisfacción basada en sus propias ambiciones y expectativas. Este mismo artículo expresa que la prosperidad es un derecho humano y que todo individuo debería de ser capaz de al menos satisfacer sus necesidades básicas y de ahí para arriba todo lo que uno pueda obtener. El problema con esta concepción de prosperidad es que esas expectativas y ambiciones están basadas en lo que uno desea. Y dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón. Una persona que basa su prosperidad en esta concepción nunca encontrará satisfacción. Difícilmente encontrará realmente esta ausencia de angustia económica porque siempre deseará tener más y más. En contraste con esta percepción mundana del éxito económico, el día de hoy veremos que la bendición divina es mayor que la prosperidad terrenal y analizaremos esta perspectiva a la luz de lo que dice Salmos 127 y este mensaje lleva por título Prosperidad Divina. Te invito a que abras tu Biblia, por lo tanto, en el libro de Salmos, capítulo 127, y daremos lectura del versículo 1 al versículo 5, es decir, todo el capítulo completo lo analizaremos el día de hoy. Y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos, por favor. Nuestro buen Dios, en esta mañana venimos delante de ti, deseándote que por favor prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra, para escuchar este mensaje que es tuyo, Señor. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino poder aplicar los principios que esta mañana tienes para con nosotros y de esa forma ser cada día más obedientes a lo que nos enseñas en tu palabra. En Cristo oramos, amén. El mensaje de hoy tendrá dos puntos principales. Punto número 1, un sustento divino. Punto 2, una herencia divina.
El punto número 1 tendrá 3 apartados, los cuales son: Dios es benefactor del creyente, y lo veremos en el versículo 1, parte A. Dios es protección al creyente, versículo 1, parte B. Dios provee paz y descanso al creyente, versículo 2. Y el punto número 2, una herencia divina, tendrá 2 apartados. Una herencia de alto valor, versículos 3 y 4. Y la inversión más rentable, versículo número 5. En nuestras Biblias podemos ver, antes de comenzar el versículo 1, que dice cántico gradual. La Reina Valera 1960 dice para Salomón, y la Biblia de las Américas dice por Salomón. ¿Acaso hay error en una versión o la otra? Lo único que podemos concluir sobre esto es la forma en la traducción del hebreo original. La palabra para es una consonante que en el hebreo se llama lamud. Y si tú buscas el diccionario y quieres traducir literalmente la palabra lamed, significa para o hacia una persona. Sin embargo, la forma en la que está escrita en los manuscritos, la palabra lamed tiene unos puntos, unos signos añadidos, de tal forma que, siendo un poco más estrictos, la traducción sería de o por, como lo expresa la Biblia de las Américas. De Salomón, por Salomón. Algunos defienden la postura que es para Salomón, argumentando que su padre David fue el que escribió este consejo para su hijo. Sea de una forma o sea la otra, lo más importante que tenemos que entender aquí es el contexto de la persona que está involucrada en Salmo 127, que si recuerdan ahorita que leímos, habla acerca de la edificación. ¿Y por qué Salomón está involucrado en este salmo? Pues él fue elegido para edificar el templo de Dios. ¿Lo recuerdan? Y una de las enseñanzas muy importantes que entendió es que Dios es quien controla la edificación, aún de su casa. Más adelante podremos recordar que tristemente el pueblo de Israel se alejó de Dios y terminó en la cautividad. También pueden ver en sus Biblias que dice cántico gradual. Algunos salmos del 124 al 134 encontrarán esta connotación que dice cántico gradual, o de ascenso, o de trayecto, o de peregrinación. ¿Por qué se llaman estos como salmos de cánticos graduales o de peregrinación? Los judíos, mientras tomaban su camino hacia Jerusalén en las fiestas anuales, iban entonando estos cantos, estos salmos, que iban preparando el corazón del judío para concluir su acto de obediencia en Jerusalén. En ese mismo sentir es que hoy Dios nos está invitando a que preparemos nuestro corazón para culminar este mensaje con el deseo de poder obedecer a Dios. El peregrino iba camino hacia Jerusalén y exponía en su corazón estos salmos con el propósito de obedecer a Dios con las fiestas anuales. El día de hoy, esta mañana, quiero suponer que vienes a escuchar la palabra de Dios porque quieres culminar tu acto de obediencia ante Él, a través de lo que Dios nos habla en su palabra. Y con ese sentir, analicemos pues el primer punto. Dios es el benefactor del creyente y a través de eso tenemos un sustento divino. Y dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, sí, es una palabra de condición. Algo no se puede ejecutar, un efecto no se puede dar si primero no se cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Que Jehová edifique
la casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cualquiera que haya pasado por una experiencia de construir una casa o tan solo hacer una modificación en su casa, recordará que es una labor bastante desgastante, que requiere de muchos recursos, no solamente económicos, sino materiales, recurso del tiempo, recurso de personas que van a ejecutar la obra, pero sobre todo y más importante en el contexto de Salmo 127, requiere de las personas que habitan la casa. Me suena ilógico pensar que alguien construye una casa si no la va a habitar. Y aquí el Salmo nos dice que si Jehová no edifica la casa, casa viene del hebreo de una palabra en hebreo que es bayit, que sí significa casa, pero tiene otros significados alternos. Y en el contexto de Salmo 127 debemos entender cada vez que leamos casa, que se refiere a la familia que habita la casa. De tal forma que si parafraseamos el versículo, dice que si Jehová no edifica la familia, en vano trabajan los que quieren edificar dicha familia. Dios es el benefactor seguro que da sustento a la formación, desarrollo y santificación de una familia. No se puede tener a Dios como benefactor de una familia si primero no quitas de ti el pecado que te hace estar en bancarrota espiritual. El financiamiento para nuestra familia comienza con saldar la deuda impagable que tienes a consecuencia del pecado. ¿Cuál es esa deuda? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. No solo una muerte terrenal, sino una muerte eterna en el lugar de tormento eterno, ya que todos son pecadores. Si tú vas al banco a pedir un crédito para construir una casa, pero tienes un mal historial crediticio, seguramente no te van a prestar. Pues sucede lo mismo si quieres edificar tu familia en la santidad de Dios. Si tú tienes números rojos delante de Dios, Él no va a poder ser el benefactor, el edificante de tu casa. Porque no hay excusa. Dice Romanos 3, acompáñenme a Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquel que no tenga temor delante de Dios, Dios no podrá ser el benefactor de su casa y de su familia. A la luz de Romanos capítulo 3, no hay quien pueda decir que está libre de pecado. No hay quien pueda decir que está libre de esta deuda impagable que tiene todo ser humano delante de Dios. Todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Es un versículo que has escuchado seguramente muy frecuente. Pero también la palabra de Dios dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No merecíamos nada, pero Dios ha mostrado su amor para con la humanidad, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros y pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Cristo es el que nos hace pasar de números rojos a números negros delante de Dios. Como lo dice un manual de teología, y cito,
Para que Dios reconcilie consigo a esos pecadores culpables, el pecado debe ser castigado. Hay que satisfacer la ley quebrantada y la ira de Dios ha de ser justamente apaciguada. Todos estos objetivos se saldan en la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cumplió la ley? ¿Toda? ¿Pagó la pena por el pecado? Y apaciguó la ira de Dios en nombre de los elegidos. El pecado no se pasa por alto, sino que se castiga en Cristo, y por tanto Dios manifiesta en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Teología sistemática por John MacArthur. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y cómo esperas que Dios sea el sustento de la edificación de tu hogar si ni siquiera es el fundamento de tu vida? Cristo morando en la vida de los elegidos, habiéndolos justificado, es quien permite que Dios sea el benefactor en la vida del creyente para su edificación y la de su casa. ¿Quieres disfrutar de la prosperidad divina a través del sustento que solamente Dios puede otorgar? Deja de estar de números rojos con Dios. No puedes edificar tu casa y Dios no puede ser el benefactor de tu casa si primero no estás a cuentas con Dios. Apartado B. Dios es protección al creyente. Y regresando a Salmo, versículo 1, segunda parte, dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Una guardia, soldados, vigilantes, eran puestos para vigilar y proteger la ciudad, tanto interna como externamente. Externamente es fácil, de menos los guardaban de los enemigos. Protegían a la ciudad y lo que está dentro de la ciudad, es decir, las casas, y quien habita las casas, las familias. Pero también estaban puestos para vigilar internamente el comportamiento del pueblo, mantener orden, ¿cierto? Y en nuestras casas hacemos lo mismo. Tratamos de proteger a nuestra familia de todo lo que está alrededor. ¿O a poco dejas la puerta abierta? No, ¿verdad? Cierras las ventanas, te aseguras de que esté la chapa puesta, te aseguras de que el agua no entre en la lluvia, por ejemplo. E internamente haces lo mismo que un soldado, mantienes cierto comportamiento e impones cierta disciplina, orden. Pues esos valientes guerreros de los que habla Salmo tenían un trabajo bastante importante y requería de personas con cualidades específicas para desarrollar dicha labor. Así también requerían tener la convicción de proteger algo tan valioso, lo que está dentro de las ciudades, las casas, las familias. Aquellos que somos responsables de una casa, es decir, de una familia, deberíamos de tener esa misma convicción de proteger lo que Dios nos ha conferido. El texto no está referenciando que no te esfuerces de construir, tampoco está referenciando que los guardias no hagan su trabajo. Ellos deben de ejercer su responsabilidad, pero sin Dios esto resultará en vano. Por más que te esfuerces en poner una chapa electrónica, cámaras, guardaespaldas, si Dios no es el benefactor de tu casa, de nada va a servir. Cuando Dios protege, no solamente es evidente para la vida del creyente, sino que aún es evidente de forma externa.
Recordarán que comentamos que el pueblo de Israel sufrió la cautividad y Dios les permitió regresar, es decir, Dios restauró a su pueblo y se encontraban reconstruyendo las ciudades que habían perdido. ¿Cómo vemos que también es evidente externamente que Dios es quien protege al creyente? Vayamos a Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Nehemías capítulo 6, versículo 15, y dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, y presta atención, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dios es quien protegió al pueblo de Israel y el enemigo lo sabía. Dios es quien protege al creyente y el enemigo lo debe de saber. El enemigo debe saber que es Dios quien protege a tu casa. No solo encontramos en Dios protección sobre asuntos terrenales, sino ya que Cristo es quien justifica al creyente y sobre quien edificamos nuestra casa, la vida del creyente se encuentra completamente segura en Dios de forma eterna, y el enemigo lo sabe. Sabe que nada que pueda hacer quitará la seguridad que tenemos en Dios. Como dice Colosenses 3, yo se los leo, capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Tenemos una eternidad asegurada en Cristo. Y cuando Él retome su reino eterno, nosotros tenemos un lugar seguro. Esto no le gusta al enemigo. No quiere aceptar que tiene la guerra perdida para con los creyentes que tienen su fundamento en Dios. Nada de lo que nos pueda acontecer en este mundo va a quitarnos la seguridad de la salvación en Cristo, que nos otorga una vida eterna en Dios. Tu familia necesita de esa misma seguridad. ¿Estás seguro de que todos los que están en tu casa disfrutan de esta misma seguridad eterna? Inciso B de un sustento divino. Dios provee paz y descanso al creyente. Regresando al Salmo 127, ahora en el versículo 2, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por demás se encuentra definida en el diccionario como algo que ocurre o se hace inútilmente, puesto que no se consiguen con ello los fines que se persiguen o se desean. Indica que la acción detonada por el verbo se produce en una intensidad o grado mayor del necesario, del que se esperaba o del que se considera conveniente. En ese mismo sentido, la versión NBI traduce este versículo como: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Es decir, se esfuerzan demasiado en trabajar y trabajar, recibiendo, pero lo que consiguen no les satisface. Y se cansan y se agotan
pero vuelven a trabajar. ¿Para qué? Para obtener más. El pan que comen solo es un recordatorio del doloroso esfuerzo que han hecho para obtenerlo. No hay satisfacción de quienes actúan de esta manera, viviendo una vida de miseria y trabajos, preocupándose por sus propias desilusiones, carcomidos de envidia por lo que el otro logra hacer, afligidos en exceso por las pérdidas y agravios. No hay fin para todo su trabajo. Pero eso sí, disfrutan de su derecho humano de tener lo que uno necesita, ¿no? Eso sí, son autosuficientes y logran generar y generar y generar. Pero a la luz de lo que dice el versículo 2 de Salmo 127, esa generación no va a traer ni gozo ni satisfacción a esta persona. El salmista no está queriendo apuntar a que no hagamos nuestro trabajo de una forma responsable. Lo que nos muestra es el error de confiar en uno mismo para generar y obtener lo que queremos y no confiar en Dios. Debemos entregar nuestro trabajo a Dios y por lo tanto nuestro sustento, que es el fruto del trabajo. No encontramos gozo ni contentamiento si ejecutamos nuestro trabajo de esta forma. Solo Dios puede otorgar el gozo y el contentamiento del trabajo. Dime qué tan temprano te levantas para ir a trabajar y qué tan tarde te acuestas siguiendo trabajando. Llegas a tu casa, pero tu mente sigue maquinando cómo hacer más, cómo generar más, cómo tener más. A la luz de este versículo hay que darle a las cosas su tiempo correspondiente, esforzándonos el 100% del tiempo que estamos en el trabajo, porque recordemos, lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para los hombres. No lo haces para ti, no lo hago para mí. Entonces, ¿cómo debemos de ejecutar el trabajo que Dios nos da? El mismo Jesucristo nos da la lección de cómo debes de ver las cosas terrenales y sobre todo el trabajo y el sustento para tu familia. Vayamos a Mateo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. La enseñanza de Jesús sobre tu trabajo es: no te afanes, cumple, pero no te afanes.
Haz tu labor responsablemente, pero no te afanes. El salmista no quiere darte a entender que no hagas tu trabajo, como lo enseña Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:10, ¿recuerdan? Que aquel que no quiera trabajar, tampoco coma. Y si tú amas a tu familia, a tu casa, vas a ir a trabajar para poder proveer del alimento a tu casa, sabiendo que este no se genera en tus fuerzas, no se genera por tu habilidad, no se genera por tu inteligencia. El sustento de tu casa lo genera Dios. Por eso dice el versículo en Salmos: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. El creyente que confía en Dios deja de comer pan de dolores y deja de agobiar a su familia, llevándolos a pensar que es necesario tener más. El amado del Señor, como dice este versículo, le enseña a su casa a poner su confianza y su contentamiento en Dios. Dice ahí en el texto que tienen proyectado: el amado del Señor es capaz de dormir y descansar porque ha puesto toda su confianza en Dios. Como lo dice un comentarista, y cito: ser el amado del Señor es el honor más elevado posible. Y quien lo tiene debería sentir que la propia ambición no podría desear nada más. Y por tanto cualquier deseo egoísta debe dormir. Tesoros de David por Charles Spurgeon. No deberíamos desear nada más que ser llamados el amado del Señor. De una forma retórica y metafórica, Spurgeon nos enseña que debemos crucificar toda ambición basada en los deseos terrenales de este mundo. Porque sabemos que el día de mañana Dios es quien nos dará el sustento. Y nuestra casa, nuestra familia debe de tener eso grabado en su corazón. Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Él suplirá conforme a su voluntad lo que nos haga falta. Él es quien nos hace acostarnos en paz y dormir. Cuando dejamos de confiar en Dios, el dormir inclusive es una labor cansada, dando vueltas en la cama, de un lado al otro, y ya te dio insomnio, y tu mente está maquinando qué necesito hacer para generar más. Dios es el benefactor, la seguridad y la paz del creyente. Y sobre estos mismos principios debemos edificar nuestra casa. Vayamos al punto número 2, una herencia divina. Inciso A, una herencia de alto valor. Versículo 3 de nuestro Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová. He aquí es una frase que se utiliza para que el lector entienda algo como: pon mucha atención. Escúchame. Atento a lo que te voy a decir. Una vez que sabes que Dios es tu benefactor, tu seguridad y tu paz, atento, no hemos acabado. Es la misma frase que Juan el Bautista utiliza cuando les dice a los judíos:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí pongan atención. ¿Ya lo vieron? Es en ese mismo sentido que está escrito este versículo. El salmista quiere que pongas tu atención en lo siguiente que está por decir, porque hay algo de muy grande valor que puedes recibir de Dios: una herencia. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra herencia? ¿Cosas terrenales? ¿Posesiones, casas, cuentas, dinero? Algunos otros podrían pensar en derechos y obligaciones que le dejaron, ¿cierto? En algún punto es posible que hayas escuchado, sabido o estado en una familia que se agarran del todo por todo y contra todos con tal de quedarse con la herencia, si no toda, la mayor parte de la herencia. Pues aquí hay una herencia que podemos recibir delante de Dios conforme a su perfecta voluntad, y esta herencia son los hijos. Y por esa razón el versículo continúa cerrando la frase con: cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, la concepción de los hijos es de muy alto valor para Dios. No hay vuelta de hoja. El fruto del vientre, dígase los hijos, su concepción es de gran valía, no solo porque se trata de una vida que ha sido otorgada, sino que han sido transferidos de la propiedad de Dios hacia los padres. Cualquiera que no encuentre valor en el fruto del vientre está atentando contra la mismísima voluntad de Dios y la gracia de tener hijos. No debe tomarse a la ligera el tener hijos, incluso para los hijos que son otorgados mediante el recurso de la adopción. En la soberanía de Dios son parte de tu casa. Todo lo que vimos en el punto 1 y sus 3 incisios tienen su clímax en enseñarnos que el mismo Dios que edifica la casa, el mismo Dios que brinda la protección al creyente y su casa, el mismo Dios que nos da paz y contentamiento para no afanarnos por el trabajo, ese mismo Dios es quien otorga la provisión de la familia. Dios instituyó la familia en su diseño original. Dios instituyó el matrimonio en su diseño original, que es de donde parte la familia. Vayamos a ver este diseño en Génesis, capítulo 1. Vayamos a Génesis, capítulo 1. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y más adelante ahí en capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La vía en el diseño divino sobre la concepción involucra a dos participantes originales: el hombre y la mujer. La institución divina del matrimonio involucra a dos participantes: el hombre y la mujer. La institución divina de la familia involucra a dos partes: a los padres y a los hijos. Y a los padres está inmerso el que sean hombre y mujer. Y en los hijos está inmerso, conforme al designio de Dios, su concepción para ser niño o niña. No hay error en el diseño original de Dios.
Y dice ahí, este es el diseño original de Dios y Él otorga el sustento divino al creyente que desea honrar ese diseño original. Y por eso entiende cuán alto valor es la herencia en los hijos que Dios concede. Debemos preparar a nuestra familia para enfrentar todos los ataques del enemigo. La familia es la institución por diseño que Dios quiso dejar al hombre, a la mujer y a sus hijos. Y el enemigo lo sabe. Y por eso es atacada. Diciéndonos, es que Dios se equivocó. Yo no debí ser niño. Yo debí ser niña. Es que Dios se equivocó. Yo no me caso con mujeres. El propósito del matrimonio es, por lo tanto, fundar una familia y no disfrutar egoístamente de la propia felicidad que es estar casados. A la luz de Salmo 127 y Génesis, no tener hijos deliberadamente en la medida en que la salud de los esposos lo permita no es conforme al pensamiento de Dios. Los hijos son una herencia de Dios y deben ser aceptados con gratitud como tales y educados para aquel que nos lo dio. La familia tiene tan alto valor para Dios que fue instituida incluso mucho antes que la iglesia. Es decir, si no hay ningún impedimento físico, químico, biológico, médico, la unidad en la carne del matrimonio apunta a tener hijos. Existe un impedimento médico, fisiológico, biológico, químico. Honra a Dios con tu matrimonio y Él hará conforme a su voluntad. Él mostrará inclusive si el camino de la adopción es parte de su voluntad. ¿Eres un joven soltero y no tienes el don de la continencia, como dice Pablo en 1 Corintios 7:9? Entonces, ora para que puedas casarte e instituir tu matrimonio conforme al diseño de Dios y edificar tu casa en Dios. Lamentablemente, el pecado distorsiona ese diseño original y la disfuncionalidad de la familia es una consecuencia del pecado. La estructura familiar es altamente golpeada y atacada por el enemigo, es decir, Satanás, a través de todos aquellos que le sirven al estar esclavizados al pecado. ¿Estamos preparando nuestra casa contra esos ataques del enemigo? ¿O van a ser llevados por corrientes de doctrinas? Por eso es que tenemos una herencia de alto valor y tenemos que invertir en ellos. Inciso B, la inversión más rentable. Regresando a Salmos, versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y aquí el salmista hace la referencia a que los hijos son como saetas, empleados por valientes guerreros. En sentido figurado, podemos entender esto de la siguiente forma, como lo dice un comentario bíblico, y cito: los hijos son como saetas porque deben moldearse y formarse con cuidado. Deben ser guiados con habilidad y fuerza. Deben recibir cuidado o no volarán en línea recta. Deben ser dirigidos y orientados. No encontrarán la dirección por sí mismos. En algunos aspectos, solo son lanzados una vez.
Las saetas, los hijos, son una extensión de la fuerza y los logros del guerrero. Tienen potencial para hacer mucho bien o para hacer mal. Fin de la cita. Comentario bíblico Enduring Word. Para que el valiente, como dice el salmista, tuviera saetas en sus manos, no me los imagino yendo al depósito a comprar saetas. En aquellos tiempos, seguramente las flechas de los valientes tenían que ser elaboradas una por una, y tanto dependía su vida de estas saetas que no me imagino a un valiente guerrero confiándole esta importante labor a otro. Cada uno se tomaba el tiempo para elegir la madera, para tallar la madera, enderezarlas, afilarlas, pulirlas, preparar las puntas. De poco importaba la valentía y la habilidad del guerrero si sus flechas a la hora de la hora no funcionaban. Todo lo que el valiente guerrero invertía en sus flechas representaba de menos una ganancia: salvar su vida. El guerrero también se sentía seguro de pelear porque en su aljaba las flechas estaban listas. Padres, ¿qué tanto estamos invirtiendo en nuestras flechas? Nuestros hijos. ¿Están buscando moldear el corazón de tus hijos para que sea conforme al corazón de nuestro Dios? ¿Los estamos guiando e instruyendo en la palabra? ¿Tienes completa seguridad de ir a la batalla contra el enemigo que viene por tu familia? ¿Porque tus saetas se encuentran listas? ¿Cómo hemos de invertir en nuestras flechas? Dice Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál camino? El camino de Dios. ¿Cómo los instruimos en el camino de Dios? Pues con su palabra. No es solo una cuestión de llenar su memoria de versículos. El corazón debe ser tocado y formado, y lo que se aprende debe ser puesto en práctica. Si la palabra vive en el corazón de los padres y son un testimonio vivo de santidad y obediencia a Dios, entonces los hijos tendrán más fácilmente el deseo de escucharla y vivirla. En la palabra de Dios vemos un ejemplo de cómo alguien invirtió diligentemente en su hijo. ¿Dónde lo vemos? En 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, cuando Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios es fiel. Tú solamente tienes que hacer tu parte. Invertir en tus flechas. Endereza tus flechas en Cristo. Tu inversión comienza en esforzarte por llevar a tus hijos a reconocer su pecado y su necesidad de justificación en Cristo.
No porque estén dentro de un hogar cristiano significa que en automático ellos ya son salvos. El Espíritu Santo obra en la salvación mediante el uso de la palabra de Dios. ¿Cuál? Ya lo vimos ahorita en Timoteo. Toda la palabra debe ser expuesta delante del corazón de nuestros hijos. Esa es nuestra misión como padres y de nadie más. ¿Lo sabías? Es momento de que seamos como el valiente, que ha preparado sus saetas. No le transmitamos nuestra responsabilidad a nadie más. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de la escuela, no es responsabilidad de los familiares, no es responsabilidad de nadie más que tuya. Esa herencia la recibiste de Dios para trabajar, para prepararla, para hacer su obra en ellos. ¿Estás listo para tomar esa responsabilidad en tus manos? Y Dios es tan bueno que inclusive nos deja un versículo de aliento. Salmo, regresemos a Salmo, versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios es tan bueno que inclusive después de que te pone a hacer esta labor tan importante, Él te provee de bienaventuranza, de más que gozo. Hemos de entender que en los tiempos del salmista las puertas representaban varias cosas. En primera instancia, como hoy en día, una puerta representa un acceso de una ciudad o de una casa. En las ciudades, las puertas eran un lugar público y en dichos lugares públicos se ejercían inclusive juicios, audiencias, se cerraban negocios, o inclusive en esos lugares públicos la gente podría hablar de la familia del otro. De igual forma, una puerta en una ciudad también era un filtro, principalmente de los extraños. Esos extraños que pudieran ser espías o enemigos infiltrados. En las casas ocurre lo mismo. La puerta marca el filtro de lo que dejamos que entre, pero también de lo que dejamos que salga. Por eso dice el versículo 5, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. ¿Lo que deja salir de tu casa te genera vergüenza? ¿O te genera gozo, como dice el versículo 5? Los enemigos también sitiaban a las ciudades en las puertas. Y algunas veces en las guerras ni se daban cuenta que el enemigo ya estaba dentro. Por eso es que debemos invertir en nuestras familias. Es posible que el enemigo ya esté dentro de tu casa, en tu pantalla, en tu teléfono, en tu internet, tu servicio de televisión por cable, en tus visitas, en tus pláticas. Por eso es que la puerta es un filtro y ese filtro tiene que ser cruzado todo a la luz de la palabra. Bienaventurado, más que dichoso, es como puede entenderse la palabra bienaventurado, los que llenan su aljaba de saetas, es decir, de hijos. Aquel que simplemente quiere dejar vacía su aljaba, como lo vimos hace un momento,
no podrá experimentar esta dicha. Y aclaro, esta no es una invitación para que saliendo de aquí tengas el deseo de meter saetas a tu aljaba. ¿Sí? Como lo dice sabiamente Charles Spurgeon, y cito: cuando los hijos son saetas, es bueno tener una aljaba llena de ellos. Pero si son solo palos crudos e inútiles, entre menos mejor. Una aljaba puede ser pequeña y aún así estar llena. Y luego se obtiene la bendición. ¿Recuerdan? Bienaventurado. En cualquier caso, podemos estar seguros de que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de hijos que posee, sino que a nadie le importa entrometerse con un hombre que puede reunir a un clan de valientes hijos a su alrededor. Ese es el punto donde nos quiere llevar el salmista. No es que tengas hijos. Claro, si la voluntad de Dios es esa para tu familia, adelante. Pero lo más importante que debemos entender es que esa aljaba se encuentra llena y lista de hijos que están listos, que están protegidos en el Señor, que están edificados en la palabra de Dios, y por lo tanto, tú como valiente guerrero, sabes que puedes lanzarlos al mundo, porque ellos están sostenidos en Dios. Recordemos, para que esto suceda, tú debiste haber saldado primero la deuda con Dios. De tal forma que a Dios no le interesa que tengas una aljaba retacada de palitos inservibles, sino que tu aljaba se encuentra llena conforme a la soberanía de Dios en cantidad, pero sobre todo de flechas listas para todo. El valiente guerrero estaba listo para pelear, porque sabía que atrás tenía su aljaba y sus flechas listas. El valiente guerrero sabía que Dios es quien protege. Dime, cuando Dios te pida cuentas de esa herencia que recibiste, ¿qué vas a declarar? ¿Gasto o inversión? Si has invertido en la vida de tus hijos, ninguna estrategia del enemigo podrá hacerle frente a tu familia. Ninguna corriente torcida podrá doblegar los principios bíblicos forjados en el corazón de tus hijos. Ninguna mentira podrá moverlos de la verdad. Y por eso es que esta es la inversión más rentable que podemos hacer. Ser testigos de la gracia y misericordia de Dios sobre nuestros hijos, otorgándoles salvación y una vida santificada en la palabra de Dios. Y es rentable no por ti ni por mí. Es rentable simplemente porque Dios la hace rentable. A la luz de lo que hemos visto hoy en Salmo 127, ¿qué prosperidad vas a anhelar? ¿Una prosperidad terrenal basada en los deseos imperfectos del corazón del hombre? ¿O una prosperidad divina? Aquella que le da al creyente un sustento divino, sabiendo que Dios es benefactor del mismo creyente, Dios es su protección y Dios es quien le provee paz y descanso. Una prosperidad que nos otorga una herencia divina, la cual es una herencia de alto valor. Esa herencia no nos pertenece. Aquel que sepa un poquito de leyes, derechos,
sabrá que una herencia, aún en vida, no se puede poseer hasta que quien hereda fallece. ¿Y qué crees? Dios no está muerto y Él nunca va a morir, es eterno. Por lo tanto, esa herencia jamás va a ser tuya. Y por eso un día vas a dar cuentas. Pero ¿qué crees? Ese mismo Dios que nos la confiere dice que puedes generar la inversión más rentable, invertir en el corazón de tus hijos. Y es rentable porque Él la hace rentable. Oremos. Dios misericordioso, lleno de gracia, todopoderoso, te agradecemos porque en esta mañana tú pones este mensaje para con nosotros, para hacernos entender cuál es tu voluntad, cuál es tu diseño perfecto por excelencia, en dónde tenemos que poner nuestra mira, en quién debemos edificar nuestra casa y en quién realmente tenemos que invertir como padres. De igual forma, aquellos que son solteros ahora saben cómo apuntar sus oraciones para que conforme a tu voluntad un día les otorgues un matrimonio, un día les otorgues herencia. Y Dios, así como tú restauraste al pueblo de Israel después de un largo peregrinaje como esclavos, aún así también la distorsión que viven hoy las familias también puede ser restaurada por tu mano y poder disfrutar de esta prosperidad divina. Ayúdanos a ser como el valiente guerrero que tiene lista su aljaba, que tiene listas sus flechas y su casa está segura cada vez que sale a pelear porque es segura en ti, Señor. Fortalécenos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.